Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro tutorial del lenguaje C++. Acá siempre en W3 Schools, todas las herramientas son en línea, entonces no hace falta descargar nada a la computadora, es solo tener internet y hacer las prácticas ahí, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo primeramente es un comando que nos va a permitir a nosotros ingresar datos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿verdad? Es sein. Sí, cout era el que me permitía escribir por pantalla. Entonces me dice que escribe un número, por ejemplo, escribo 5, ¿sí? Y luego me dice, tu número es 5, ¿sí? Si yo pongo este programa, voy a utilizar otra plataforma. Pues acá no me permite editar este programa, entonces entro acá en esto, en online GDB, entonces que yo sí puedo editar en línea. Sí, porque no todos los programas de la plataforma W3 School lo puedo estar editando. Entonces, acá yo quiero ir practicando también. Sí, para eso hago el tutorial para practicarlo. Sí, entonces hago acá y lo corro, le doy run. Entonces, lo que hice es entrar en otro editor. Este es el editor que trae el W3 School. Yo entro en otro editor porque el W3 School, fíjense, yo lo quiero editar y no me estaba permitiendo hacerlo, ¿sí? Entonces entro acá porque yo quiero aprender y quiero yo mismo ir tocando. Entonces voy a cambiar algunas cosas, ¿verdad? Escriba un número, le voy a llamar. Ok. Entonces el número es. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Me pide que escriba un número y utiliza esta otra que es un dato de usuario, que soy yo en este caso, ¿verdad? Que va a guardar lo que yo escriba en la pantalla, lo va a guardar en la variable X, ¿sí? Y luego me va a volver a presentar lo que yo escribí, ¿sí? Para corroborar. Bueno, entonces lo corro al programa, ¿sí? Entonces me dice escriba un número 7, ¿verdad? Entonces yo escribí ese número se almacenó en esta variable, como es un número entero, lo que estoy esperando se almacenó acá en sein, ¿sí? Se guardó ese número en la variable sein, ¿sí? O sea, sein lo que hizo es guardar en la variable X, ¿verdad? Lo que yo había entregado, ¿sí? Lo colocó acá en X. Y luego después yo le llamo a X para ver cuál es su contenido. Y sein había cargado 7 ahí. Entonces por eso es que me dice que el número es 7 y que realizó todo el trabajo. Por eso tiene un return 0. ¿Ok? Entonces este comando sein lo que me permite es lo que yo ingresé, ¿sí? Lo va a ingresar, lo va a poner dentro de una variable, ¿sí? Y después, por ejemplo, va a procesar esa variable. En este caso lo que hace es volver a quitar por la salida. Ese es el proceso que hace. ¿Mm? Bueno, entonces, eh, cout sirve para mostrar la salida, ¿sí? Y usa el operador de inserción. Sein es para realizar el ingreso, ¿verdad? Fíjense cómo ingresó el valor del que yo había escrito, ¿sí? Lo ingresó en X, ¿sí? Entonces, de esa manera lo ingresó y utiliza el operador de extracción, ¿sí? Lo coloca en X. Fíjense ahora, vamos a crear una calculadora simple, ¿ok? Entonces vamos a correr el ejemplo, ¿sí? Entonces acá en la calculadora simple me dice, espero dos números enteros, ¿sí? Y voy a tener también una variable suma. Entonces me va a decir, ingrese un número, ¿sí? Y ese número lo va a cargar en X, ingresa otro número, lo va a cargar en Y, luego en la variable suma va a cargar estas dos variables que yo cargué, ¿sí? La carga en otra variable en suma,
Y luego me dice que suma es y recibe el valor de suma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo 55, el otro número es 5. Entonces, naturalmente, ¿sí? 55. El otro número es 5. Entonces, la suma es 60. ¿Ok? Entonces, yo puedo tranquilamente personalizar este programa para ver qué es lo que hacer, ¿sí? Otro programa semejante a ese, tranquilamente con estos conceptos que estoy viendo. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, le puedo dar int cantidad y precio, ¿sí? Y acá le pongo, por ejemplo, ingrese la cantidad, puedo poner el precio del producto, ¿sí? Entonces, eso lo va a cargar en la variable precio. ¿Sí? Y acá le puedo poner total. ¿Mm? Entonces acá escribiría, por ejemplo, ingrese la cantidad de producto. Acá tendría un pequeño programita que me va a multiplicar la cantidad de producto y me va a dar el total, entonces, ¿sí? Entonces eso lo va a guardar en cantidad. Entonces finalmente el total, ¿sí? Entonces, el total que yo, por ejemplo, tengo que pagar va a ser el producto en este caso, ¿sí? ¿De quién? Del precio por la cantidad de productos que yo compré, ¿sí? Que lo cargué en ese. Entonces ingrese el precio del producto, ingrese la cantidad de producto, entonces yo voy cargando esos dos y eso me quitaría, por ejemplo, en total, ¿sí? ¿Sí? Entonces me dice, usted debe pagar USD y ahí entonces, teóricamente, entonces el precio del producto está en dólares, la cantidad de producto, ok. Yo ahí puedo guardar todo eso. Ahora le doy un run. A ver, entonces si no tiene ningún problema, ni precio, ni cantidad, precio por cantidad del total, entonces acá va a estar esperando, guardo en precio la variable seguir y guardo en cantidad la otra variable que ingresa, ¿sí? Hay una llave de más, ¿sí? Standard in, mine, acá está, me dice, tenés una llave de más, ¿sí? ¿Por qué? Standard in mine comenzó acá, ¿sí? Entonces esta llave está de más y no me permitía realizar, ¿sí? Entonces vamos al run, ¿sí? Entonces ingresamos al precio del producto, vamos a poner que sale $5 el producto. ¿Cuántos productos estoy queriendo comprar? 4, entonces me debería dar, ¿sí? Ustedes pagar $20. Entonces acá tenemos sencillamente como la variable CI lo estoy guardando. Entonces lo que yo ingreso como precio lo guarda en precio. Lo que yo ingreso como cantidad lo guarda en la variable cantidad, ¿sí? Entonces me pide él. Entonces me permite interactuar. Este comando entonces ya me permite interactuar y me solicita uno el precio, lo guardan en precio, conseguí, luego me solicita
la cantidad de producto lo guarda en la variable cantidad. Entonces, el total va a ser el precio por la cantidad y es, entonces, por ejemplo, lo que yo tendría que pagar. Entonces, sería una aplicación de utilizar Sein, ¿ok? Bueno. Entonces, fíjense, type a number, entonces acá yo tengo que poner Sein y lo debo, a ver si tiene un Sein, ¿sí? CO y Sein es sin directamente, ¿sí? Lo guardo en X, ¿sí? Eso sería para submit answer. Entonces, nos muestra claramente si correcto es lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, continuamos con nuestro tutorial, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver si tenemos alguna cosa más en user input, si hay alguna. Ahí está todo pertinente, ¿sí? Ahora nos vemos en los tipos de datos, ¿sí? Esto es algo muy importante, ¿sí? Tengo diferentes tipos de datos. Como habíamos visto, los enteros, por ejemplo, tengo una variable mynum5 de tipo flotante, ¿sí? Entonces, los de double también, pero son para mayor dimensión de esos números, pero también son flotantes, o sea que tienen coma, son números decimales, ¿sí? Son números decimales. The char, que es una letra individual, los booleanos que pueden ser true, que es verdadero, o false, que es falso, ¿sí? Y las cadenas de caracteres como hello. Entonces, ahí tenemos los tipos básicos de datos que son int, que cuál es el tamaño en memoria del tipo int. Eso es muy importante porque C++ es un software, o sea, que me permite programa para crear otro software. Entonces, me va a asignar una determinada cantidad en memoria, ¿sí? Int va a reservar 4 bytes en la memoria, ¿sí? Y recordemos que no permite decimales. Float reserva 4 bytes, ¿sí? Y puede tener uno más decimales, ¿sí? Entonces, es suficiente para almacenar hasta 7 decimales, ¿sí? El double, en cambio, ya es para mucho más gran cantidad de decimales, puede almacenar hasta 15 dígitos detrás de la coma, por ejemplo. 15 dígitos decimales, ¿sí? El boolean es un byte y es solamente falso, ¿verdad? Y el char es un byte y que puede guardar un único carácter, ¿sí? Letra o número dentro de lo que es el ASCII, ¿sí? Entonces, en este pequeño ejercicio, vemos mynum es, como es 9, entonces tiene que ser in, ¿sí? Esta otra variable puede ser float o puede ser double, ¿verdad? Como no es muy grande, suponemos que es float. Mi letra, esto que es una letra, tiene que ser el tipo char, ¿sí? Esto que es del tipo bool, ¿sí? Y esto que es del tipo string, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una cadena de caracteres. Y está bien, fue correcto, eso fue lo que yo puse. Ahora leamos. Sí, fue acertado, double. Bueno, él acá hizo una variación, ¿verdad? Como yo había puesto float, pero él puso double en este caso, ¿sí? Bueno. En data types yo puedo tener otros ejercicios también. Acá, ir haciendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, me dice, cree 2 variables booleanas. Entonces le pongo bool, que uno se llame jai y otro se llama night. ¿Sí? Los dos son bool. Y uno puede ser true y el otro puede ser false, ¿sí? Falso.
surround. ¿Sí? Entonces es una solución posible. ¿Sí? Después voy haciendo los ejercicios. Entonces, string, ¿sí? Saludo. Entonces acá va a quitar la variable saludo. Show once. Tipo greeting, ¿sí? Acá había que hacer un tipo. ¿Sí? Greeting, teníamos que... Greeting es saludo. Lo pusimos en español nomás, pues lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces... data types. Entonces, volviendo... Esos son los ejercicios, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, continuamos con nuestro tutorial. Números, ¿sí? Números. Los tipos numéricos son el entero, ¿sí? El entero es un número que va desde 9.99, ¿sí? Pero no tiene décima, o sea, mejor dicho, ¿verdad? El número entero, que es int, ¿sí? Es para que podamos almacenar un número totalmente entero que no tenga decimales, ¿verdad? Por ejemplo, 35 y 1000 no tienen ninguna coma y numeración detrás. Entonces, estos son enteros, ¿sí? Entonces ahí directamente tenemos ese valor. Float, en cambio, ya tiene posiciones decimales. Entonces, double también tiene posiciones decimales, ¿sí? Entonces acá lo podemos practicar por nosotros mismos, que es un número float y la asigna acá. No hace nada más que eso, sencillo el programa. Acá yo podría ponerle otra cosa. 4.75, guardan, iría 4.75. Sí. Este programita sí me permite editar. Bueno, a veces no nos deja editarlo. Lo tengo que ver en otro compilador en línea como este, si es que el de W3 School no nos permite editar. Bueno, ahí tengo los diferentes tipos de números. 5.95, 19.99. ¿Sí? Son todos tipos de números. Estos sí ya aceptan decimales, ¿sí? Entonces, la precisión del flotante indica cuántos dígitos se pueden evaluar, ¿sí? Después del punto decimal, ¿sí? En el caso de float, son entre 5 o 7 dígitos, ¿sí? Y double, como dijimos, soporta hasta 10 y 15 dígitos detrás, ¿sí? Entonces, un número flotante es el indicado para indicar, por ejemplo, para esto, ¿verdad? 35 exponente 3. Se indica la potencia. Entonces, fijémonos. Yo puedo utilizar un flotante y sencillamente poner de esta manera y me va a añadir la cantidad de ceros que yo ponga detrás de esto, ¿verdad? Esa es la propiedad. Entonces, tengo 35 exponente 3, tengo 1, 2, 3, 0, ¿sí? 12 exponente 4, entonces 1, 2, 3, 4, ¿sí? Los números flotantes me permiten utilizar esta notación simplificada, que es muy práctica. En vez de escribir todo este número, más se vería, por ejemplo, si yo quiero escribir 16 millones, ¿verdad? Entonces, es mucho más cómodo escribir 16 exponente 6, o si yo quiero escribir 9 billones, entonces sería, o 9.000 millones, entonces serían 9 ceros, ¿verdad? Entonces es mucho más práctico escribir así que tener que poner, vamos a ver si es que el float logra agarrar los 16 millones con RAM.
¿sí? También él, a la hora de expresarlo, me puedes poner como exponencial también, ¿sí? No necesariamente me tiene que escribir poniendo todos los ceros, pero lo hace, o sea que es 1.6 por día a la 7, hay 7 ceros me está diciendo, o sea, 6 ceros porque uno de ellos le incluye al 6, ¿sí? Y acá tendría 9 exponente a la 9 también. Así me puede salir también la salida de esto. ¿Mm? Cualquiera de las dos son válidas, ¿sí? Si nos queda duda de cómo interpreta el compilador, podemos irnos a otro compilador que sería este, ¿sí? Y vamos a ver ahí nuestro programita qué respuesta va teniendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces toma directamente 1.6 y a las 7 y 9, 10 a las 9, ¿ok? Bueno, entonces vemos que los flotantes me permiten hacer esta notación que se llama científica, que es simplificada, ¿sí? Fíjense que yo podía haber hecho al revés. O sea, escribí acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían 16 millones, ¿verdad? Y por otro lado, escribo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Hago el trabajo engorroso. A ver qué pasa acá. Fíjense cómo C++, el intérprete, yo lo tenía de manera extensa y me puso en notación científica, ¿ok? 1.6 exponente 7, 9 exponente 9 directamente, ¿ok? Para eso también sirve, para sintetizar un número más grande. Ok, vamos a lo siguiente, que es el trabajo con booleanos, ¿sí? Trabajo con booleanos, tengo entonces, básicamente, tengo falso y verdadero, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo ir trabajando con falso y verdadero, ¿sí? Y puedo codificar lo que yo quiero, ¿sí? Entonces dice, soy trabajador. Voy a poner que es cierto, ¿sí? Entonces, otra cosa, soy alguna otra cosa que se nos antoje. Soy intransigente. Algo que me vino ahora. Capaz que no es cierto. Entonces, acá quitamos esos dos y me va a definir como 1 y 0. Entonces, acá pongo directamente la variable soy trabajador. Y acá soy intransigente. Lo escribo. Persona intransigente entonces es la que exige sin ningún tipo de contemplación un resultado. Bueno, entonces soy trabajador, soy intransigente, supuestamente false. Entonces vamos a ver qué hace mi programita. ¿Sí? Creé dos variables. A ver si los escribí bien. 1 y 0, ¿sí? Entonces true, false es la lógica digital de bool, ¿verdad? Entonces, cuando es un true, su true almacena un 1 entonces. Y false entonces es una variable que va a tomar valor numérica 0. Entonces, yo de esa manera, internamente él a esta sentencia le va a dar un valor de 1 y a esta sentencia le va a dar un valor de 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que guarda bool y sirve para operar. Sirve para operar y para que justamente frases
yo le pueda dar un valor de 1 o 0 y operarlos a nivel digital. Para eso es bastante interesante justamente estas variables booleanas, para que frases que son lógicas, yo le pueda dar 1 o 0 y procesarlos numéricamente como verdadero o falso, ¿sí? Entonces, para eso es bastante interesante. Bueno, voy cerrando esto y continúo un poquitito más. Veo lo que es caracteres, ¿sí? Acá en booleans, porque ahí estamos todos. Sí, me voy a caracteres. Caracteres está trabajando justamente con la, ¿sí? Mi grado es B, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Mi grado. Entonces, quito la variable mi grado acá. Se ve claramente entonces que a nivel de caracteres yo también puedo trabajar con esto, ¿sí? El run. Mi grado B. Podría ser cualquier otra letra, ¿sí? Lo que no pueden ser es dos letras, ¿sí? Si es más de una letra, ¿sí? No lo voy a poder definir. Vamos a suponer que yo quiero poner AB. Es char, entonces admite una sola letra. Fíjense que si le pongo dos letras, va a tomar la última nomás, ¿sí? La primera ya va a descartar, ¿sí? Solamente en ese caso, si quiero que aparezca todo, debería definirlo como string, ¿sí? Ahí sí va a tomar las dos letras, pero en ese caso, otra vez, está el problema que tengo que ir por las comillas dobles. No todos los editores se comportan de la misma manera. Entonces ahí tengo que ir por las comillas dobles si quiero tener más de una letra acá. Voy a poner ahí por simplicidad. Quitar esto de acá. String migrado, ¿sí? Ahí sí puede ser que me parezca AB. ¿Sí? Si tengo un solo carácter, pongo char, pero si tengo más de un carácter, automáticamente tengo que poner, en vez de ir a la comilla simple, me tengo que ir a la comilla doble y poner entonces en medio de esas dos comillas y poner string, ¿sí? O si no, no voy a poder trabajar con más de un carácter, ¿sí? Veamos otro tipo de asignación, ¿sí? Yo también puedo dar. Fíjense que estoy utilizando el código ASCII, ¿verdad? A vale 65, B 66, C 67, ¿sí? Y después yo le doy que muestre en pantalla lo que tengo en A, B y C, ¿sí? Veamos. Ocurre lo siguiente, ¿verdad? En el alfabeto ASCII, ¿sí? ¿Se acuerdan que ese out quitaba uno al lado del otro, ¿sí? En el alfabeto ASCII, 65 es lo mismo que... Ahora, por ejemplo, si yo pongo acá, todo esto va a ser en el alfabeto ASCII. Si yo pongo 90, 91 y 92, me va a dar el resultado de lo que tenga en ASCII porque está como char, ¿sí? Y me va a poner uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces esos son los símbolos, ¿sí? Quiere decir que si esto era 90, esto era 89 y esto es 88, entonces va a ser X y Z. Por razonamiento va a ser X y Z, ¿sí? Entonces si yo le pongo el número de ASCII, entonces yo puedo acá quitar letras, ¿sí? Eso es, el ASCII es el código americano de la sociedad americana, entonces para la codificación, la primera codificación prácticamente que se normalizó,
que tuvo gran divulgación, entonces el código ASCII. Después hoy en día ya estamos con el UTF, ¿sí? Yo acá puedo ver entonces que si le reemplazo por el código ASCII, fíjense, es algo también que uno tiene que ir conociendo si va a estar en este tema de la programación. El código ASCII ustedes lo ven, y acá tienen de toditos todas las letras se escriben, se representan por medio de un número, ¿sí? Nosotros recién veíamos 88, 89 y 90, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y acá está 88, 89 y 90. Entonces, estábamos acá 88X, 89Y y 90Z, ¿sí? Por eso es que hizo este trabajo. Cuando yo escribía, por dicho, lo que está acá. Entonces, él, como es char, entonces él dice, lo que vos querés es el código ASCII. Sí, el código ASCII 88, 89, 90, ¿sí? Si yo le pongo números entonces a char, él va a estar pensando que lo que yo quiero es el código ASCII, y lo que corresponde a 88 es X, lo que corresponde a 89 Y, y lo que corresponde a 90 es Z, ¿sí? Eso nomás es lo que está pasando cuando yo utilizo char y pongo números ahí, ¿sí? Bueno. String. String entonces me permite hacer un saludo, como habíamos visto, ¿sí? Y hacer, por ejemplo, el saludo, ¿sí? String, saludo. Y acá le pongo saludo a la variable. Y el saludo dice hola, ¿sí? La idea es que ustedes, en la medida que van viendo el video, lo van haciendo en W3 School, ¿sí? Ganando un poquitito de mano con C++, ¿ok? Vimos todos los números, los booleanos, los caracteres, las cadenas, todos los tipos, ¿sí? Hasta acá entonces nuestro tutorial del día de hoy, donde estuvimos viendo los diferentes tipos de datos y también cómo ingresar datos, cómo hacer una consulta desde la pantalla, ¿ok? Muchas gracias por su atención.